diferencia estilística más fuerte. Sí. Y hicimos este cuento en el estilo de los cuentos de Singer, pero muy para la película, por eso es que también está tan paralelo, ¿no?, con todo lo que pasa. Pero sí fue un cuento escrito en especial para esto. No está publicado, no está escrito en ningún lado. Lo terminamos de escribir hasta el último momento del montaje, estuvimos escribiendo ese cuento. Y apareció también por la necesidad de traer el idioma, sonoramente el idioma, ¿no? Como que estuvimos durante mucho tiempo editando la película con una voz en off de Leandro que iba contando lo que le pasaba y que iba narrando. Y hacia un momento bastante avanzado de la película teníamos un corte donde había muy poco yiddish, hablábamos todo el tiempo de la desaparición de la cultura yiddish y se escuchaba, excepto por la persona que canta en Ucrania, teníamos muy poco del sonido. Entonces hicimos así como un volantazo, cómo es el sonido del yiddish. La narradora es Carla Schnell, que es una yiddishista de acá, que es hija de Singer Schnell, que es un escritor muy conocido dentro de la literatura yiddish. Y ella habla yiddish perfecto. O sea, con ella fue un trabajo bueno, hicimos igual, nosotros lo escribimos en castellano, lo mandamos a traducir a yiddish y ella lo narró. Pero sí, fue una cosa que apareció hacia el final. Yo llegué a Leandro y le dije que quiero hacer un documental de Klezmer y él me dijo que sí y no le gustaba, pero para nada, que ni la idea ni el Klezmer, no entendía qué íbamos a hacer de documental de Klezmer. Y medio eso que sí nos pasó, que fue como él empezando a hacer un documental de un tema que no le gustaba tanto, sí lo trajimos a la ficción como un enganche que nos parecía divertido. Nos parecía también muy divertido esta idea de el chico que hace cualquier cosa con tal de estar con una chica, al punto tal de tener una coproducción y que no le importe. O sea, todo eso siempre fue una cuestión de humor que nos divertíamos de pensarla y de escribirla. Que el documental, como esto de que es difícil de definir, nos pasó mucho en festivales también. Hay festivales que esta es una película no binaria, como de género no binario, y nos pareció fantástico, pero porque llegó a estar en festivales de documentales, como el CELIDFA, que es un festival recontra reconocido documental, y en Berlín directamente nos dijeron, ustedes compiten como ficción, ¿no? Pero prima de ficción. Entonces, es algo con lo que nosotros lidiamos todo el tiempo. La verdad es que al principio queríamos hacer un documental y toda la idea de incorporar ficción tuvo que ver con nuestro gusto por la narrativa, sobre todo por hacer también que la película pueda tener un público más abierto, o sea, que pueda plasmar las ideas que tiene, no necesariamente para alguien que sepa que es la cultura yiddish de antemano, sino que pueda abrirse un poco más al mundo de afuera también, afuera del judaísmo, y que alguien que no tenga ni idea, que nunca escuchó yiddish o que nunca tuvo cultura judía de educación, pueda también aprender de esto o pueda saber. Entonces, para todo eso hicimos toda la parte ficcional. El productor que aparece sí es nuestro productor austríaco, sí, pero también lo hicimos actuar a todos, o sea, todos están actuando frente a la cámara y todo. Todo eso tuvo una escritura de guión de muchísimos años, o sea, nosotros antes de ir al rodaje ya teníamos el guión escrito con toda la parte ficcional, que fue lo que hizo que podamos filmar afuera con toda esa trama. Y después, bueno, la terminamos de ir ajustándolo para ir cerrando, pero siempre nuestra idea fue un poco usar la ficción y lo documental y entremezclarlo todo lo que podamos. Ahí después, el resto es todo documental en cuanto a el Klezmer que filmamos en el documental. Yo tocaba en los casamientos judíos donde estábamos. Leandro no filmaba, pero trabaja en el cine hace muchísimos años. Y después, bueno, el personaje, Bob Cohen, es un psicólogo que se dedica a esta música hace 30 años que está haciendo este trabajo de campo. Los violinistas, Ana Gilevsky, que son nuestra base, hace totales, que eso es bueno, Lerman, que estuvo ahora en la presentación de Mar del Plata, que tuvimos la suerte de que justo podía venir un poco antes, que dijimos venir a hacer una presentación. Así que nada, ellos dos son muy generosos, están muy contentos con la película también. Así
Así que es eso, la parte de ficción es sobre todo lo que hicimos narrativo, sobre todo. De investigación, que nos fuimos un mes con Leandro y una cámara chiquitita a buscar a Europa del Este, que ahí fue cuando empezamos por Polonia, bajábamos Moldavia, Ucrania y Rumania. Eso fue en el 2016. Después tuvimos un par de años para financiar la película y encontrar la coproducción, ganamos un premio en el Inca, pasaron esos par de años. En el 2020 volvimos con todo el equipo para filmar. Y pandemia que nos sacó en el scouting, o sea, nosotros estábamos en el medio del scouting yendo por Rumania, yéndonos más para el este, y empezamos a escuchar las noticias en la radio, que estaban cerrando las fronteras, que cerraban las fronteras, que iban a cerrar la frontera con Hungría, que era lo que nos dejaba volver a Austria, y salimos corriendo, y ahí suspendimos el rodaje, y pudimos volver recién en el 2021. Y en el 2021 estuvimos 6 semanas con el equipo ahí. Nosotros hicimos una reproducción de un mes y medio antes allá en Austria, y 6 semanas fue lo que llevó el rodaje así concreto, con un equipo chico, éramos nosotros directores, productores, había un fixer local porque necesitábamos traductor, con todas las personas había que hacer una traducción local, entonces teníamos uno para cada país, y eso, DF y sonido, o sea, director de fotografía y sonido. El 21 llegamos, o sea, volvimos en septiembre, octubre del 2021 con todo el material. Teníamos más de 200 horas de material y empezó lo que fue la edición, que llevó un año y medio casi de montaje. De montaje hasta encontrar esta película, porque pasamos por todos los estados. En algún momento fue un documental observacional muy duro, con música, y donde los personajes se desarrollaban mucho más y veíamos, pero era mucho más lenta, y después fuimos metiendo en la ficción y todo lo que intentábamos, que nos llevó un montón de tiempo poder hacerlo, como que tengo que poder cerrar todos los hilos, porque cuanto más, al ser una película que llevó tantos años, teníamos un montón de cosas que queríamos decir, entonces después teníamos un montón de capas. Claro, que de pronto cada capa que le sumábamos era bueno, pero esta capa ¿dónde la estamos cerrando? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Eso llevó un montón de tiempo, las notas, toda nuestra historia, el cuento de ella apareció al final. Así que sí, el trabajo de montaje fue enorme, lo hizo sobre todo Leandro con Javier Pavot. Y yo, no sé, 3-4 veces por semana, igual fue un trabajo monumental todo el montaje. Y postproducción fue mucho más chico. Hicimos en un mes y medio, le hicimos la postproducción porque nos confirmaron Berlín hacia diciembre más o menos del año pasado. Nos faltaba todavía hacer color y sonido. Así que eso fue el último año. Buscamos un montón de títulos y surgió primero el título en castellano. Después lo tratamos de traducir, no tenía sentido, porque ya en castellano tiene una falla gramatical que sabemos, porque no se dice adentro mío estoy, sabemos que no se dice así, nos gustaba justamente por eso, en inglés es imposible traducir, y nos recomendaron que incluyamos la palabra klezmer de alguna forma para el título internacional, así que el título internacional apareció después. ¿La elección de los lugares cómo fue surgiendo? De los países de... Sí, de cada uno. Tuvo que ver con el viaje de investigación. Nosotros en el viaje de investigación recorrimos toda Rumania, sobre todo la zona de Transilvania y Maramuresh. Maramuresh es la zona que vemos acá, que es como la que está más cerca de los Montes Cárpatos, hacia el norte, que es donde pega con Ucrania. Entonces es donde durante muchísimo tiempo esa frontera estuvo moviéndose muchísimo. Entonces hay un cruce cultural ahí que es espectacular, porque están los rutenos, los húngaros, los austríacos, rumanos, ucranianos, todas las comunidades romas que están ahí, y los sirios. Entonces todos ellos convivían, todos ellos tenían música. Entonces estaba esta banda La Texoy, que se ocupaba de una banda como de folclores locales, que tenía música de todos ellos. Eso fue bastante lo que definió esa banda, que está en el sur de Ucrania. Tuvo como 25 años de carrera y quedaba uno solo, que es el violinista de música. Y nosotros sí o sí queríamos poner esa banda por lo que representaba culturalmente, por ese mix de culturas que tenían en el repertorio. Así que lo de Bob Cohen, su trabajo de campo, que no tenía registro audiovisual hasta
hasta ahora fue una de las cosas que definió un montón. El trabajo de él nos parecía fascinante. Nos parecía fascinante también dejar registro de estos últimos músicos, violinistas, que ya tienen más de 100 años todos. Y después Moldavia, que también quisimos hacerlo. En Moldavia la tradición musical es distinta, pero también lo quisimos porque Moldavia es lo que se conoce como Besarabia. Cuando uno habla de Besarabia, habla 80% de Moldavia, ese terreno. Es la abuela de Leandro, que efectivamente vino de ahí, y Besarabia o sea, yo que estudio cuestiones de cultura ahí, es un nombre que está en los libros, que está en las clases, Besarabia, y después cuando ves el mapa decís, claro, es Moldavia, entonces ahí dijimos, ahí tenemos que ir, como sea. ¿Y las autorizaciones? O sea, ¿algún problema para filmar en los distintos países? Mira, sí. Entrar a Ucrania era un tema, claro, porque al no estar en la Unión, entrar con equipos a Ucrania implicaba, en serio, el productor tenía manos así de papeles que tenía que pasar cada vez que pasábamos a la frontera. Creo que llevaba más o menos 8 horas de revisión de equipos, de revisión de cosas, por cuestiones de seguros, por cuestiones de que no se puede entrar con equipos así. Así que eso fue lo más complejo a nivel burocrático, fue el rodaje en Ucrania por eso. Después, por ejemplo, filmamos en la frontera de esa Ucrania. Esto se llevó a filmar 2 semanas antes de que estalle la guerra en Ucrania. En el momento en el que filmamos esa frontera, fue como que pedimos la autorización, nos autorizaron a la semana que viene, pueden venir a filmar, no había nadie en esa frontera. Nosotros hablamos al mes de haber vuelto allá para preguntarle cómo estaba toda la gente, porque están en la zona limítrofe total con Rumania, y ya esa frontera ya no es esto que está acá, porque todos esos pueblos, si bien el conflicto no está en esa zona, lo que pasó es que se fueron todos los refugiados para allá. Entonces son todos pueblos muy chiquitos, que están muy poco poblados y que sabemos ahora, hace por lo menos más de un año, que están como con refugiados, que las fronteras son un caos. Yo no creo que hubiéramos podido tener los permisos como los tuvimos en este momento. En ese momento fue fácil. La cultura allá son muy generosos, muy abiertos. O sea, incluso yendo con el equipo y con todo, filmar en las casas siempre es complejo. Pero la verdad es que son todos muy abiertos y todos nos recibían muy bien. Entonces, salvando un par de cuestiones burocráticas, todo fue muy relajado. Claro, muy ameno. También hay otra cuestión que es que en general filmábamos músicos, entonces en general tocábamos un montón de ratos antes de filmar. O sea, yo tocaba con ellos, al hacer klezmer es una música que se toca mucho con su folclore, entonces en general nuestra apertura era bueno llegar, tocamos unos temas, el folclore rumano, klezmer, estábamos todos ahí media hora, 1 hora tocando, porque tampoco podíamos hablar tanto. Y esa era como siempre la puerta de entrada, ¿no? Para poder filmar. Yo toco el clarinete. Leandro no. En el 2016, para entrar a Moldavia necesitabas una visa argentina. No sabíamos, nos enteramos a las 3 de la mañana yendo en un bus cruzando. Y en la embajada nos decían, ¿qué están haciendo en Moldavia? ¿Por qué vienen a hacer un documental? Pero en general, no entendían bien por qué queríamos hacer lo que estábamos haciendo, pero no tenían problema tampoco. Sí, muchos de esos músicos igual sí fueron filmados para otras películas o para otras cosas, entonces saben que los filman y son músicos aparte, entonces están exponiéndose un montón de tiempo. Un documental no hay intercambio. Sí, les vamos avisando cada vez que tenemos, ahora tuvimos estreno en Rumania y les avisamos a ver si podían ir a Cluj, la ciudad donde se proyectó. 2 semanas Bob Cohen le mostró su parte al violinista, a Basile, que es el carpero, y estaba fascinado. Porque se lo mostraba en el iPad, ¿no? Pero sí, eso en general les gusta y a Bob Cohen también le encantó, que era también importante. También fue un desafío ver cómo hacíamos para poder de alguna manera transmitir lo que a nosotros nos pasaba con esos músicos, que
incluso con el trabajo de Bob, todo, mucha admiración y mucha calidez, ellos son muy cálidos. Entonces también lo buscamos un montón eso y hasta donde sabemos todas las personas que vieron el documental que están contentas. O sea, espero que sí, yo pienso que sí, ojalá que sí, definitivamente de la obra de Bob Hope sí, porque por suerte pudimos mostrarlo a él haciendo su trabajo. Después hacer algo en Yiddish, él nos decía hace poco como hacer una película hoy en día que tenga Yiddish es una cosa que queda muy de nicho, entonces de pronto poder ver que se abre, hay Yiddish todavía, pero es muy poca la gente que se acerca a estudiarlo, así que la verdad que estamos contentos en eso, en todo lo que llegar a filmar Ucrania antes del conflicto, llegamos como ahí, la sensación es como que llegamos justo arañando a los últimos momentos que quedaban antes de que desaparezcan un montón de cosas sin saberlo incluso. Así que sí, espero que sí. ¿Elegían horarios específicos de filmación y cuántas horas más o menos filmaban? Mira, en realidad es muy dependiendo de la disponibilidad. No sé si tuvieron el placer de lidiar con músicos y sus agendas. Es algo, nos vemos mañana, vamos con todos, sí, perfecto, y por ahí al otro día surgía algo y no, perdón, al final no estoy en casa, no me fui, no sé qué, y como que ahora que hacemos todo el plan de rodaje. Tratamos de estar con cada músico todo lo que podíamos. Sí. En general fueron 3-4 días con cada músico, más o menos, o sea, el que nos dejaba más estábamos más, y el que nos dejaba menos, era lo que íbamos estudiando. Después con Lerner y con Moileski estuvimos un poco más de tiempo, pero también porque están acá, entonces era muy fácil. Y los músicos allá era todo lo que podíamos. Estuvimos unas 6 semanas, Leandro y yo 7 días por semana, porque todo el registro hay toda una parte del registro fílmico, que está hecho en 16, que todo eso lo hacíamos a contrarreloj del rodaje, nosotros dos yendo a filmar lo que nos quedaba en los días libres. Así que Leandro tiene cortos, ya he hecho, ya estrenados. Es el primer largometraje de él y es mi primer Gracias, levantamos, le agradecemos a Paloma.